Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. En cualquier parte del mundo que me esté viendo, vamos a continuar con la segunda parte de la explicación de un rectificador controlado con puente de diodos. Entonces ya sabemos que en la primera parte ahí expliqué. Los que no lo han visto, recomiendo ir a la lista en el enlace del video aquí abajo. Voy a dejar el enlace de la parte uno o si no, lo pueden encontrar, se van a lista de reproducción en donde dice electrónica, electricidad y electrónica y buscan rectificador controlado por puente de diodos parte uno, que ahí estaré explicando el funcionamiento principal y por qué se debe conectar los componentes electrónicos como los condensadores, el- los diodos rectificadores, que es el puente de diodos, como ven acá. Y listo, ya en esta segunda parte ya estaremos viendo para que haya un mejor aprendizaje, una mejor comprensión y un mejor entendimiento, siempre y cuando se esté aprendiendo lo que estamos haciendo acá, porque la clave de explicar ya sea con los cálculos o con la parte explicativa, teórica del diagrama, y ya comparándola con la práctica, el objetivo es que aprendamos y comprendemos bien lo que se está haciendo, porque de nada sirve ir haciendo la práctica y no comprendamos y no entendemos lo que estamos haciendo. Entonces eso es lo principal. Por eso es un procedimiento para aprender. Siempre la clave es ir paso a paso e ir mostrando por qué se debe hacer la práctica con base a ya sea los cálculos o la explicación teórica que estamos haciendo acá. Entonces, si no es más, vamos a explicar cada componente que vamos a tener en cuenta. Este práctica, como les decía en la parte uno, va a ser en una plaqueta baquelita. Bueno, y ya en la parte 3 será el mismo circuito, pero ya el montaje sería en protoboard, que sería en la parte 3. Listo. Entonces, si no es más, vamos a empezar a explicar cada componente. Entonces vamos a mostrar, este sería el condensador, digo, el transformador monofásico. ¿Por qué se dice transformador monofásico? Porque tiene una fase y un neutro que estamos alimentando ahí. Entonces, este cable que ven aquí es donde se va a alimentar. Les recuerden que el transformador tiene una tensión de entrada y otra tensión de salida. Entonces, el de entrada serían los que tenemos aquí abajo y los de salida serían estos tres cables. El TAS central, que sería el TAS central, el cable negro. Y los dos cables que tenemos acá serían la salida, la tensión de salida. Pero eso hay que entenderlo en cuenta acá. Este sería el transformador monofásico que vamos a utilizar para hacer la demostración de la práctica. Entonces dice que la tensión de entrada tiene que ser entre 115 voltios AC, o sea, corriente alterna. Y la frecuencia oscila entre 50 a 60 Hz. Entonces dice que la corriente es de 1 amperio. Vamos a acercar un poquito el video para que lo podamos ver. La placa, puede decir placa de características o especificaciones técnicas que estamos leyendo acá. Te dice que blanco, negro, blanco, o sea que son los tres cables que tenemos acá. Blanco, el negro que es de la mitad es el Ta central. Recuerde que hay transformadores que trae el Ta central, que es como si era un cero acá. Ya les voy a explicar eso. Te dice que la entrada es de 115 voltios AC. Aproximadamente la tensión es entre 110 a 120 voltios AC a una frecuencia de 60 Hz. Recuerden que la frecuencia de 50 Hz, eso se ve mucho, se maneja más es en Europa. Ya en Latinoamérica es más de 60 Hz. La tensión de salida entonces dice 12, 0, 12
voltios AC. ¿Qué quiere decir eso? Que el TAZ central, el cable negro es el TAZ central. El TAZ central es 0 voltios, que es este cable negro que estoy cogiendo acá. Este cable botaría 12. O sea que si nosotros cogemos el cable blanco del lado izquierdo, que es el que tengo aquí, y el cable negro que tengo aquí, que es el TAZ central, si nosotros alimentamos la tensión de salida entre estos dos cables, la tensión de salida me tiene que dar 12. Y si yo cojo los dos cables para la tensión de salida que voy a alimentar, estos dos cables blancos la tensión de salida tiene que ser el doble. Es decir, si con el TAZ central y con cualquiera de estos dos cables blancos que podamos coger para alimentar la tensión de salida me tiene que dar 12. O si yo cojo estos dos cables, me bota 12. O si yo cojo este cable blanco con el negro, me bota, me va a botar 12 voltios. Pero si en el caso voy a alimentar la tensión de salida, los dos cables blancos me va a botar 24. O sea, es el doble. No haría 12, sino 24 voltios AC. Corriente alterna, tensión alterna. ¿Listo? Referencia M1 ETE 11532. Entonces es un transformador, es muy práctico, es monofásico pequeñito, como ven acá. Y aquí estos son cinta aislante que le puse, ya que aquí se alimenta la tensión de entrada, que es entre 110 a 120 voltios. Que acá tenemos el enchufe. Aquí tenemos el enchufe aquí que vamos a conectar ahora acá. Entonces esta cinta aislante la coloqué porque aquí soldé los cables con este enchufe, es decir, este enchufe lo soldé con los cables que traía el transformador y lo soldé y lo aislé con cinta aislante de color negro, como ven acá. Listo, ya explicando las especificaciones técnicas o placa de características del transformador, vamos a mostrar los componentes que vamos a conectar acá. Entonces, aquí tenemos el regulador de tensión, referencia, no sé si alcanzan a ver. No, yo creo que acá no alcanzan a ver la cámara, no proyecta bien. Pero básicamente dice L7805CB. Ese es el regulador de tensión, ahí lo pueden ver más claro. Este es el regulador de tensión que vamos a utilizar acá, como dice el diagrama, que es 7805, pin 1. Entonces el pin 1 quedaría este pin 1, entrada, el pin 2 que es de la mitad, va al negativo, que sería la tierra. Ya sabemos que en electrónica la tierra es negativo. Y el pin 3 va a la salida, o sea que el pin 3 donde la tensión de salida del regulador de tensión va a ser 5 voltios. Ya en la parte 1 expliqué qué significa 7805, qué quiere decir el número 78 y qué quiere decir el 05. Eso en la parte 1 lo pueden ver más claro, más explicado mejor. Vamos a utilizar una resistencia de 220 ohmios, código de colores rojo, rojo, café, dorado. Y los diodos rectificadores va a ser este de acá. Entonces acá, este es un diodo rectificador donde está como la franja gris, si lo ven acá, este es el lado cátodo, ese sería el cátodo del diodo rectificador, que es el negativo. Y en la parte de acá, que estoy acá señalando aquí, ese es el ánodo. Entonces la referencia acá, entonces dice que la referencia es 1N4007. Entonces acá es 1N4007. Son 4 de estos diodos rectificadores que vamos a conectar acá. Pero eso ya obviamente ya en la baquelita ya está conectado. Les estoy mostrando los componentes los componentes reales que se va a conectar acá. Tenemos el condensador electrolítico. El condensador electrolítico 1000 microfaradios a 25 voltios, que es el que tenemos acá, que es el que va conectado al negativo, que es este de aquí, mire. 1000 microfaradios
a 25 voltios. Tenemos el diodo LED, puede ser cualquier color. Este sería un diodo LED de color rojo. Tenemos el condensador cerámico 104. No sé si lo alcanzan a ver acá la referencia, no creo. Son dos condensadores que van conectados hacia el negativo, que va este y este que estamos viendo acá, que es dos de estos mismos. Entonces, si no es más, voy a mostrar acá el circuito. Este es el circuito de la parte 2 que les decía. En esta parte 2, ya este circuito real, esta es la práctica que vamos a hacer, ya está conectado como lo dice acá el diagrama. Ya está conectado como debe ser. Listo, entonces si no es más, ya en la parte 1 expliqué el funcionamiento como debe ser. Entonces la idea es demostrar. La idea es que cuando alimentemos eh, los 12, es decir, se alimenta la tensión de entrada del transformador entre 110 a 125 voltios AC. Y la tensión de salida del transformador me tiene que botar 12 voltios AC. Entonces cuando me bota 12 voltios AC, entonces va a realizar su trabajo, este puente de diodos rectificadores en su salida va a, va a convertir desde AC a DC, y con base a estos condensadores, el condensador electrolítico y el condensador cerámico va a realizar su función con ayuda del regulador de tensión, que en su salida me tiene que arrojar 5 voltios, encendérmele, y en estos dos cables, estos dos puentes, que es cable UTP que tenemos aquí, son estas de acá. Este circulito que ven aquí y este de aquí. O sea que este es el círculo de arriba y este es el círculo de abajo. Quiere decir que aquí con un multímetro vamos a medir que me tiene que medir que la tensión es de 5 voltios. Entonces vamos a hacerlo por partes y ya lo vamos a demostrar. Entonces vamos a alimentar primero y ya vamos a medir la tensión de salida. Entonces la tensión, como me dice acá, me tiene que medir 5 voltios, que aquí estoy señalando acá. Si yo mido los 5 voltios con el multímetro, los 5 voltios acá, me tiene que medir 5 voltios. Entonces, porque acá estamos haciendo la conexión como debe ser, y bueno. Entonces, si no es más, vamos a hacer la conexión. Vamos a alimentar el transformador acá. Entonces, como me tiene que arrojar, me tiene que alimentar la tensión de salida a 12 voltios, entonces cogemos el TAS central, lo vamos a conectar una de las partes de una de estos dos cables. Estos dos cables, ¿cuál sería? Este es el puente de Dios, véanlo así. No lo vean como un cuadrado así, no. Esto es un puente como ven acá. Esto es un puente que se hizo aquí hacia la tierra. Un puente. Este de aquí sería este. Este como ven acá. Esta es la bobina que eso va internamente en el transformador. Este sería este, que sería este cable de aquí, este de acá. La conexión de la parte de aquí sería este puente de acá. Este que estoy aquí señalando acá. Y este puente es este de acá, que este es el símbolo de la Tierra. Quiere decir que este va conectado. Quiere decir que ese va conectado al, a la, ti- al- a la Tierra. Es decir, que acá se hizo un puente con un cable UTP en cobre. Se soldó acá. Entonces este puente, este negativo va a ser el mismo de estos de acá. Va a ser este negativo o sea, este va conectado con con la misma línea de acá donde van los componentes, como ven acá. Entonces vamos a alimentar esto. Entonces cogemos el TAS central, lo alimentamos acá. Y cogemos uno de los dos cables blancos y lo conectamos a este de acá, que es el que va a alimentar 12 voltios. Bueno, aquí no está funcionando porque no le he conectado al tomacorriente. Entonces ya lo vamos a conectar, vamos a ponerlo por aquí. Listo. Vamos a conectarlo y me tiene que encender el LED y ya vamos a medir
En la entrada me tiene que medir 5 voltios. Vamos a conectar el transformador, siempre con mucho cuidado. Ahí me encendió el diodo LED. Que este diodo LED es este de acá, de color, en este caso es de color rojo, como ven acá. Listo, ahí me está cumpliendo, por ahora me está cumpliendo. Ahora vamos a coger un multímetro, lo ponemos en la escala de tensión de corriente continua o corriente directa y me tiene que medirme 5 voltios. Entonces vamos para allá. Listo, acá tenemos el multímetro, ya sabemos que es marca Fluke y lo vamos a prender y lo vamos a colocar en la escala de tensión continua. Esta es alterna, en la alterna no me serviría. Vamos a ponerlo acá, tensión continua. Entonces vamos a medir aquí, me tiene que medir 5 voltios. Entonces conectamos con un cable Caimán acá en el positivo y con este cable Caimán negro vamos a medirlo acá. Entonces hay que mirar acá, me tiene que arrojar 5 voltios. Bueno, ustedes vieron que en la tensión de salida donde debería salir 5 voltios botada 13. Resulta que estuve revisando el circuito y era porque está haciendo como un mal contacto por debajo donde está soldado y ya solucioné el problema. Entonces si lo ponemos a funcionar, aquí ya están dando 5 voltios como ven acá. Entonces ahí efectivamente está dando los 5 voltios. Entonces mire que la explicación, bueno, ya de la parte número uno, como lo vuelvo y lo repito, ya estaré explicando más. Ahí da 4,99, listo. Pero acá ya está, acá viendo con las dos pinzas caimanes, ahí ya me está arrojando 5 voltios, que es lo que yo necesitaba que midiera. Aquí pues no está dando 5 voltios, está dando 4,99. Pero no quiere decir que esté malo. Está muy aproximado, pero quiere decir que se está cumpliendo lo que se explicó en la parte uno y lo que necesitamos que cumpliera, porque la idea es que el regulador de tensión, la idea es que la salida de esa regulación, que era alimentar de 120 voltios, de aquí el toma, tensión de salida del toma del transformador, aquí alimentada con el TAS central y un cable blanco, me alimentaba 12, ¿cierto? Me alimentaba 12 voltios AC, o sea, tensión alterna, corriente alterna, y con ayuda de los puentes de Dios me convertía los 12 voltios ADC. Eso no lo dije en la parte número uno, ahí me disculparán, me faltó decir que alimentaba 12 voltios AC. Y ya con ayuda del condensador y el regulador de tensión 7805, la idea es que la salida me arroje este resultado. Que este resultado es 4,99 voltios. Entonces ahí podemos dejar el video, la explicación. Ya demostramos con la práctica, ya en este caso sería con el circuito impreso. En otros países pueden decir baquelita, plaqueta, bueno. Con ese circuito impreso, como ven acá, ya aquí lo estamos demostrando de que se está cumpliendo lo que se explicó y cómo debe ser el circuito de rectificador controlado por puente de diodos. Ya en la parte número 3 vamos a realizar el montaje yo sé que puede ser para algunos como una bobada, pero la idea es demostrar que en la protoboard también se puede montar, hacer el respectivo montaje. Entonces, aquí terminamos la parte número 2. Espero que hayan aprendido y entendido bien lo que queremos llegar a con esto. La idea no es que vamos a conectar la regulador de tensión, el condensador electrolítico, no. La idea es comprender el por qué y el para qué se debe explicar esto. Ya en la primera parte ya se explicó una parte.
Y ya en esta parte 2 se explicó ya la práctica con un circuito impreso. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar, que comprendamos la función. Ah, eso no es midiendo, acá estamos midiendo, pero la idea es comprender por qué se mide, por qué se debe llegar a ese resultado. Si no es más, hasta aquí llegamos con la parte número 2 y recuerden, los que no han visto la parte número 3 pronto lo estaré subiendo. Si te gustó el video, dale un me gusta si quieres seguir aprendiendo y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para estar enterado o enterado y enterada de mis otros videos de clases. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo video. Muchas gracias.